saludarlo a cada uno de ustedes. Estamos en Hechos 20, gracias al Señor. Se recuerda que comenzamos hace unos meses ya con Hechos, llevamos por lo menos unos 8 o 9 meses. Y vamos a terminar, yo creo, calculando por marzo, así que casi todo un año con Hechos. Hoy día vamos a ver Hechos 20 y vemos que Hechos 19, que vimos la semana pasada, era el mensaje de Pablo y cómo Dios estableció la iglesia a través de Pablo, su ministerio, en la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Entonces vemos que del 19 está Pablo en Éfeso y el 20, y uno dice, pasaron un par de días nomás, o algunas semanas, o algunos meses. No. ¿Saben cuánto tiempo pasó del 19 al 20? Pasaron 3 años. O sea, lo que uno lee rapidito, en realidad ni siquiera no es un resumen. O sea, son 3 años de establecimiento de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Antes de continuar, quisiera contarles que cuando ustedes leen, por ejemplo, que Pablo estableció su iglesia en Éfeso, aquí en Hechos, entonces podemos ver una carta de Pablo, la carta de Éfeso. Entonces uno complementa, para entender mejor este pasaje de Hechos, uno puede ir a Hechos, a Éfeso, a la carta de los Efesios. Si uno ve la carta de los Efesios, la entiende mejor si lee esta parte de Hechos. Y también hay otra carta que usted podría leer. ¿Saben cuál podría leer? Una carta que Pablo escribió a un pastor que se quedó a cargo de la iglesia de Éfeso. Y ese es Timoteo. O sea, podrían leer Hechos, podrían leer la carta a los Efesios, podrían leer Primera y Segunda Timoteo, y además podrían leer la sección de Apocalipsis en que Dios le habla por medio de Juan a las iglesias. O sea, hay mucho que leer respecto de Éfeso. Y hoy día vamos a ver la parte en que Pablo se empieza a despedir de la iglesia. Estuvo 3 años con ellos, 3 años enseñándole la palabra del Señor. Ustedes se dan cuenta que Pablo señaló que estuvo 3 años predicando la palabra. Entonces leímos una parte hoy día, del 17 al 38, pero tengan claro que vamos a leer desde todo el capítulo 20, ¿ya? Así que si faltó la lectura, lo leen en su casita. Vamos a comenzar. Dice capítulo 20, versículo 1, que después de que se acabó el alboroto que había en Éfeso, Pablo llamó a los discípulos, a los que seguían a Jesús, o sea, llamó a la iglesia en general. Los llamó para despedirse de ellos. Los exhortó y los abrazó. ¿Qué significa la palabra exhortar? A veces uno piensa que exhortar es retar, pero en realidad la palabra exhortación es animar. A veces implica retar, a veces implica corregir, pero es todo. Es la palabra de Dios que afirma, confirma, consuela, anima, reprende y también nos guía hacia el camino del Señor. Y después los abrazó y se despidió y salió rumbo a Macedonia. O sea, se fue de Éfeso, llamó a los discípulos, se despidió y se fue de Éfeso, fue a Macedonia y ahí siguió por muchas ciudades. Ustedes pueden leer ahí que eran muchas ciudades. O sea, hizo escala en tal lugar y llegó a tal ciudad. O sea, ¿cuántas millas lampas podría haber tenido este hombre? Pero no había vuelo. No había vuelo. Era o por tierra o por barco. Entonces, no era tan sencillo. A veces pensamos que era, Pablo viajó, tomó un vuelo, llegó a tal lugar. No. Ya había pasado por persecución, por tribulaciones, por angustia, por dolores, y este hombre seguía predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor había cautivado su corazón con su palabra, porque había un poder del Señor en su corazón. Uno podría decir, muchas veces lo he dicho, que Pablo había un corazón resiliente. Sí, había una perseverancia, pero ¿saben quién era el más perseverante? El Señor mismo, porque Él lo buscó, Él lo llamó, Él lo transformó. Él lo llamó a sus caminos y Él lo comisionó y cada día lo exhortaba y lo animaba a seguir predicando el evangelio. Había algo en el corazón de Pablo y ese algo era el poder del Espíritu Santo y el mensaje de su palabra y del evangelio que lo hacía continuar avanzando en el camino de la fe. Entonces Pablo predicó en Macedonia y aquí llega después a Troas, una ciudad. Vamos a ver esta segunda parte. Dice que en Troas Pablo se juntó con la iglesia el primer día de la semana. Estoy en el versículo 7. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo.
no me digan el lunes. El domingo es el primer día de la semana. Entonces vemos que la iglesia comenzó a reunirse, ya no el sábado, comenzó a reunirse en el día del Señor, el día domingo. Entonces esto no es algo que un emperador creó, en que al domingo va a ser el día festivo. No, gracias a Dios que podemos tener esta oportunidad de gozar de un festivo el domingo. Pero fue instituido por el Señor este día para buscarlo a Él comunitariamente. Porque se reunían en las casas, sí. Ellos se juntaban diariamente también. Pero había un día, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué significa eso? Para la cena del Señor. Entonces vemos que estaban reunidos en el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana, el día que resucitó Cristo, y se apareció Cristo a los discípulos también. Fue el día que los discípulos empezaron a reunirse a partir el pan junto como congregación. Algunos se preguntarán, ¿por qué celebramos la cena del Señor todos los domingos? Aquí hay un pasaje muy importante que nos señala que es la importancia de que cuando se reunían los discípulos el día del Señor, compartían la Santa Cena. Ahora, no hay que ser legalista en esto. Yo entiendo que hay razones prácticas a veces de no hacerlo todo domingo, pero si dentro de lo posible, hay que hacerlo todos los domingos, porque es una bendición del Señor para la iglesia. Eso es un paréntesis. Entonces Pablo le enseñaba, y aquí quiero que siga la lectura. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. O sea, el día domingo estaba enseñándole, ¿cierto? Y el lunes tenía que salir. Y uno podría decir, bueno, voy a salir mañana, entonces mejor predico cortito, ¿cierto? Me voy a comer algo rico, a descansar y duermo bien porque mañana me espera un largo viaje. Eso es probablemente lo que uno pensaría que debiera hacer. Pero Pablo todo lo contrario, dice, voy a salir mañana y quizás no lo voy a volver a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles lo más largo posible. No se asusten, no voy a predicar cortito de día. Lo más largo posible. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo único que sostenía a la iglesia es la palabra del Señor. Entonces no nos asustemos cuando leemos la Biblia. La Biblia es importante, es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, exhortar, para guiar a salvación incluso, para enseñar acerca de Cristo el Señor, para guiarnos a la madurez en Cristo Jesús, para que todo hombre sea perfecto, a la estatura de Cristo, preparado y apto para toda buena obra. Entonces vemos que Pablo piensa todo lo contrario a nosotros. Él al día siguiente tiene que partir, entonces dijo, voy a predicar. Y fíjense lo que dice el texto, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos queda poquito, ¿cierto? Hasta la medianoche. Y fíjense lo lindo de esto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. La gente no se complicó, porque sabían que, no solamente el predicador sabía, sino que la iglesia sabía la importancia de la enseñanza de las Escrituras. Y corrían, estaban ahí con hambre el Señor. Y estaban ahí, pasaron todo el día y empezaron a prender sus lamparitas donde estaban reunidos. Pero había un joven llamado Eutico, esta parte muy divertida, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Ojo, aquí no pasa mucho porque están en la plaza, pero cuando uno predica y ve a la iglesia, ve los que están atentos, los que están cabeceando. O sea, no, yo sé que hacen así, pero no que están de acuerdo con el sermón, están cabeceando, ¿sí? Y estaba rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. No dice que era un problema, ¿eh? Es una descripción de un hecho. Alguien le tuvo sueño, se quedó dormido. Y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Chuta. ¿Qué podríamos decir entonces? Quizás los consejeros de la iglesia pueden decir, ¿sabes qué, Pablito? Van a que predicar más corto. Se nos cayó un chiquillo, cosa complicada. ¿Qué va a decir la familia? ¿Se complicó la iglesia?
¿no? Y fíjense lo que pasó. Y fue levantado muerto. Entonces bajó Pablo, tranquilito, y se echó sobre él y lo abrazó. Y dijo, no se alarmen, pues el chiquillo está vivo. O sea, estaba muerto, pero el Señor lo resucitó. Después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, subieron, celebraron el culto dominical, siguieron adelante con esto. Y uno diría, Pablo ahora sí que cortó la enseñanza. Y Pablo habló largamente hasta el alba. ¿Qué significa eso? Hasta que amaneció. Hicieron vigilia. Y así salió. O sea, en vigilia, Pablo llegó y salió. ¿Estaba preparado para el viaje? Estaba preparado para el viaje. ¿Saben por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Predicar la palabra del Señor. ¿Y la iglesia estaba cansada seguramente físicamente el otro día? Probablemente sí. Pero hizo lo que tenía que hacer. Recibir la palabra del Señor. Y juntos como iglesia, recibir su instrucción. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermoso, ¿cierto? Entonces vemos que Pablo llama a los discípulos, ¿cierto? Se despide de ellos, a los de Éfeso. Después se va a otra región, a Troas. Pablo sigue haciendo lo mismo que hizo en Éfeso. Predicó 3 años ahí, de día y de noche en el templo y las casas. Y después va a Troas, hace lo mismo. Y luego viaja a Mileto, Pablo. Y de Mileto llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Estamos lejos, están en Grecia ya. Después de Grecia llama a los discípulos, o sea, llama a los ancianos. ¿Qué significa eso? Al principio cuando se despidió llamó a toda la iglesia, pero ahora llamó a los que estaban a cargo de la iglesia. Dice a los ancianos, que puede ser también a los pastores de la iglesia, a los obispos de la iglesia, porque anciano, obispo, pastor son palabras equivalentes. Entonces vemos que los llama a los ancianos, vienen de Mileto a Éfeso, porque Pablo está en Mileto. Los ancianos viajan y reciben un mensaje de Pablo. Dice el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos que Pablo llama a los ancianos y les dice, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. No pueden decir, es que yo no sabía cómo se hacía. Porque Pablo se va de la iglesia para seguir predicando en otras partes, queda en cargo los ancianos de la iglesia, pero Pablo le dice, ¿sabes que yo ahora no voy a estar con ustedes? Pero ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. Nadie puede decir, ¿sabes qué? No le he predicado el evangelio o no le he enseñado cómo se debe conducir uno en la casa del Señor. Había un ejemplo, había palabra, había ejemplo y había consistencia, había integridad de corazón. Por eso Pablo con toda libertad dice, síguenme a mí, porque yo sigo a Cristo. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Es cierto, somos imperfectos. Yo como pastor soy imperfecto. Cada uno de nosotros tenemos debilidades y cosas que trabajar y que ser santificados. Pero debe haber un sentido de integridad y de compromiso. Y que puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero imitar la fe de. Es un error decir, ¿sabes qué? No me mire a mí. Mire solamente a Cristo. Tiene parte de razón. Pero la pregunta es, entonces, ¿quién va a modelar el mensaje del Evangelio? ¿Quién va a modelar liderazgo? ¿Quién va a modelar el pastorado
en la iglesia. Dios trabaja a través de personas. Esas personas somos nosotros. Somos los encargados de la iglesia, incluyéndolos a ustedes. Entonces debemos moderar, debemos modelar con nuestra conducta, incluso nuestras prácticas, nuestras acciones, cómo es la vida de iglesia. Y Pablo le dijo eso a los discípulos, llamó a la iglesia: oye, ¿saben qué? Esto hay que hacerlo. Y en este momento estamos todos aquí reunidos. Y les digo: ¿saben qué, chiquillos? Hermanos, hermanas, esto hay que hacer. Buscar y seguir predicando el Evangelio a toda persona, en todo momento, en todo lugar, con un corazón de gracia y misericordia y lleno de la verdad del Señor. Y sé que es un llamado para cada uno de nosotros, porque el llamado es a la iglesia. Pero además hay un llamado especial a quienes están a cargo de la iglesia. Entonces vemos que llama a los ancianos que están ahí. Les dice también que saben cómo se ha comportado, saben cómo ha servido al Señor con toda humildad, y no lo dice con ánimos de presumir ni de autorreferencia. Lo dice con amor al Señor. Dice que con muchas lágrimas y pruebas ha seguido sirviendo. Ellos lo han visto, han sido testigos de esto. Nadie puede decir lo contrario. Y dice lo siguiente: ahora, y aquí estoy ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Se está despidiendo. Y les dice: la iglesia ahora es responsabilidad de ustedes. Ustedes como ancianos de la iglesia están a cargo de la congregación. Ya saben cómo hacerlo. Hay muchas cosas que aprender seguramente. Pero el Señor sigue a cargo. El buen pastor sigue a cargo de su congregación. Dice que Él se va. Se va a Jerusalén. No sabe lo que va a pasar. Pero el Espíritu Santo en cada ciudad que iba le daba testimonio seguramente a través de los hermanos que le esperan aún más prisiones y aún más tribulaciones. Y Pablo, ¿ustedes creen que dice: ¡ay, qué terrible de mí, chiquillos, oren por mí porque vienen tribulaciones y prisiones! Seguramente tenía dolor, seguramente había pesar en su corazón, pero Pablo tenía la actitud del Señor Jesús. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser crucificado? Es una oración sincera, humilde: ojalá, Señor, pasara de mí esta copa. Abrió su corazón, expresó su corazón, fue sincero con el Padre. Pero, y aquí viene la parte que a veces se nos olvida: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso tenemos que tenerlo muy claro en cada una de las etapas de nuestra vida. A veces queremos cosas, a veces anhelamos cosas, situaciones que cambian, y la anhelamos o queremos evitar el dolor en nuestra vida. Eso es natural, no está mal. Pero es bueno entregar eso a nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos. Él te comprende mucho mejor que yo incluso. Mucho mejor que nosotros mismos no entendemos. El Padre nos entiende y Jesús nos entiende. Y sabe que podemos ir delante de Él y decirle: Señor, no me gusta esto. O me gustaría esto otro. Pero, y ahí viene humildemente decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque tu voluntad es perfecta. Porque tu voluntad es buena, es santa, es agradable, es dulce, es deleitosa, es llena de vida, llena de luz, llena de gracia. Y es el mejor lugar donde podemos estar, protegidos en Él. Y Pablo dice algo parecido, en otras palabras, pero dice: viene tribulaciones y prisiones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Saben por qué? Porque yo quiero acabar mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, dice: Señor, si hay tribulaciones y dolor,
Lo único que quiero, Señor, es terminar mi carrera con gozo. ¿Qué significa eso? Cumplir precisamente lo que el Señor nos encomienda, pero no reclamando. ¿Se han fijado que a veces hacemos cosas y hacemos cosas reclamando? Pero pucha la cuestión. A veces vamos manejando y damos la pasada a alguien, pero reclamando. Mira, lo dejo pasar pues soy cristiano nomás. Y agradece que soy cristiano. O si tienen hijos y van, lo envían a algo y van reclamando. A veces nosotros somos así. A veces no hacemos las cosas. Simplemente. Nos quedamos taimiados ahí. O a veces hacemos las cosas, pero reclamando. El Señor nos dice, no, si vas a hacerlo, hazlo. Y hazlo con gozo. Con alegría de corazón. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, se estaba despidiendo Pablo. Y era doloroso, porque Pablo no era una máquina. Pablo era un robot que dice, ya, listo, siguiente misión, me voy de esta ciudad. No, había dolor también. Había un corazón por la gente. Había amistad, había cariño, pero se estaba despidiendo Pablo, sabiendo que él tenía que seguir predicando el Evangelio. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, le dice, ¿saben qué? Yo ya le enseñé todo lo que tenía que enseñarle. Con justa razón, que estuvo 3 años predicando la palabra del Señor. Estoy libre. Cumplí mi parte con ustedes. Ahora sigo predicando en otros lugares. Y les dice, ya que ustedes saben el Evangelio, por tanto, miren por vosotros. Se lo dice a los encargados de la iglesia. Miren por vosotros. Y también miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, miren, observen, supervisen, acompañen el rebaño que el Espíritu Santo puso en ustedes. Si usted está acá, no porque le gustó nuestro templo. Si usted está acá, no es por seguir a una persona. Si usted está acá, no es por los amigos que tiene. Fíjense lo que dice. Es porque el Espíritu Santo puso personas a cargo de otras personas. Y juntos nos pastoreamos como un rebaño, donde tenemos el buen pastor, que es el Señor Jesús, quien su vida dio por las ovejas. Nadie debe estar acá por coerción. Nadie debe estar acá por obligación, sino guiados precisamente por el poder del Espíritu Santo. Porque los pastores, nosotros no somos dueños de la iglesia. El Señor es el dueño, es el Rey de la iglesia. El único digno de honra y de gloria. Nosotros somos colaboradores al servicio del rebaño. Miren por vosotros, dice, y miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. A veces pensamos que obispo se refiere a un tema jerárquico, y en algunos contextos es así, pero aquí la palabra obispo significa simplemente supervisor. Un anciano, un pastor que hace una labor de supervisar, de cuidar el rebaño del Señor. Esa es la labor nuestra de los pastores, cuidar el rebaño. Sabiendo que también somos ovejitas y tenemos el buen pastor, que es el Señor. Pero dice que el Señor pone pastores en la iglesia. Es el Espíritu Santo. Entonces, ojo, uno no se puede autoproclamar pastor. Tampoco existen los pastores no ordenados.
Ah, que yo tengo un don pastoral. Ah, qué bonito, súper bien. Y seguramente puede tenerlo. Don de enseñanza, súper bien. Pero el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, de manera ordenada, comisiona pastores para pastorear el rebaño del Señor. Y eso no es algo que se puede hacer improvisado ni a la rápida. Es el Señor que confirma ese llamado por medio de la iglesia. Y esto me encanta, dice, Él los puso como supervisores, como obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué significa la palabra apacentar? Para alimentar, para cuidar a las ovejitas. Contrario a lo que muchas veces vemos en el contexto eclesiástico, que a veces para servirse a sí mismo, para manipular, para gobernar o para manipular la vida de las personas, pero que dice para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor. Y es algo que más me encanta. ¿Saben por qué la cuidamos? Porque Él la ganó con su propia sangre. O sea, ustedes pertenecen al Señor, son redimidos por el Señor, han sido comprados por el Señor. Y en tanto son comprados por el Señor, son guiados por el Espíritu Santo, Dios nos pone juntos para crecer juntos en el Señor, para alcanzar a otros en esta ciudad. Pero yo sé, les advierte a los ancianos de la iglesia, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, porque siempre va a haber oposición. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, velad, acordándoos que por 3 años, y les recuerda lo que tienen que hacer, porque es lo que hizo Pablo, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense la palabra amonestar, es una palabra que no nos gusta, pero fíjense la actitud de Pablo, amonestar con lágrimas, rogándole, por favor, arrepiéntete, por favor, cambia tu caminar, mira al Señor, mira a Cristo. Aquí hay un brazo, aquí hay un hombro para llorar, y sigamos adelante en el Señor. ¿Se dan cuenta? Amonestar, pero con lágrimas. Es la forma de pastorear. Si tú quieres acompañar a otro y quieres amonestar a otro, amonesta, ni un problema, pero con lágrimas. Que sea en oración, que sea reconociendo su dolor también del otro y buscando acompañarlo en el día a día. Pablo lo dijo claramente, acuérdense de mi labor, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que transforma la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que cambia la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que revitaliza la vida de la iglesia? ¿Saben lo que es? ¿Saben quién es? Es el Espíritu Santo, que guía a su iglesia por medio de la predicación de su palabra. Eso es imprescindible. Todo lo demás es accesorio. Incluso esto es accesorio. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado de ustedes. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, a su equipo misional, estas manos me han servido, porque he trabajado. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les dijo, ¿saben qué? Ustedes saben que no lo he estrujado. Ustedes saben que no he pedido nada de ustedes. Hagan lo mismo ahora con el resto. Ustedes entreguen su vida en rescate por otro y sean generosos y dense el uno al otro, con todo lo que tienen, con todo lo que son, porque es más bienaventurado dar que recibir.
Cuando dijo estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y hubo un gran llanto de todos. Y se echaron al cuello de Pablo porque lo querían, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y se fue Pablo. ¿Se recuerdan que le dije que también podría leer 1 Timoteo? Porque Timoteo quedó a cargo de la iglesia después, pero no fue inmediato. Voy a leer una parte de Timoteo para que engancharlo con la serie, para que lean en su casa también. Dice en 1 Timoteo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en la iglesia. Cuando fui a Macedonia, es la parte en que está contando el libro de Hechos, para que mandases a algunos que no enseñasen doctrina diferente. Y ahí nos damos cuenta que ya habían empezado a llegar falsos maestros en la ciudad. Y Timoteo empezó a predicar el evangelio, porque Pablo le rogó que se quedase en Éfeso. Y voy a cerrar con la doxología, pero no porque terminó la reunión, ¿ya? No se vayan al tiro. Porque está en Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo y a la iglesia que hay solamente una persona que es digna de honor y gloria. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, como lo comentábamos el domingo pasado, que el Señor salva por gracia y misericordia, que hay un Redentor, el Señor, que hay un dueño de todo, digno de toda honra y gloria. Les llama a los discípulos, le dice lo mismo. Llama a los ancianos, le dice lo mismo. Y a Timoteo le dice exactamente lo mismo. Y que debe proclamar la iglesia en este día, y no solamente hoy, que hay solamente uno que es digno de honra y de gloria. El único digno de ser amado, servido, adorado, porque es confiable. Te puedes entregar libremente al Señor, porque Dios no te va a joder. Él te va a tomar, te va a abrazar, te va a poner en un rebaño y te va a acompañar hasta el día de Cristo. Y como dice una canción de un cantante cristiano, Marcos Vidal, cuando estamos en Él, despertamos en el redil, no sabemos cómo, pero despertamos en su redil, recibiendo los cuidados del buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. Y que eso sea también una realidad para ti en este momento, que la congregación sea un rebaño para ser cuidados por el Señor. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí por tu gracia y misericordia, solamente porque tú nos salvaste, solamente por tu gracia, sabiendo que tú eres el buen pastor que su vida dio por estas ovejitas. Y te pedimos, Señor, que en nuestra vida solamente te tengamos a ti como el centro, como el digno de honra y de gloria, y podamos descansar en toda circunstancia en ti. Y en este momento descansamos en ti, despojamos nuestras cargas, ansiedades, temores, angustias, incertidumbres incluso. Lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que es nuestra mejor adoración que podemos dar, es ser guiados por ti, viviendo por ti, para ti, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.